Y bueno, regresamos de nuevo al podcast y diría un especial, pero es un súper especial. A nivel personal, quizá algo casi insuperable, si soy muy sincero. Y para mí sería un gran honor presentarlo, pero sinceramente con el tamaño de persona que está aquí presente, no hay nadie mejor que se presente que él mismo. Así que para iniciar este podcast con ustedes, Jordi Maquiavelo. Muy buenas, nada, un placer estar aquí, tío, y con ganas de charlar de cine, siempre hay ganas. Sí, siempre hay ganas. Justamente eso es lo que estaba pensando para un inicio. Tenía varias ideas para el guión y estuve inspirándome un poco en algunos otros trabajos tuyos, que dicho sea de paso, tremenda calidad de los últimos análisis, ya de primeras, adoré cada uno de los últimos videos. Y escuché uno de tus podcasts, quizá los más famosos, el de Jordi Wild, y bueno, hablaste un poco ahí de tu pasión, hablaste mucho de cine. Y ahí es donde me surgió la pregunta y quiero hacértela. ¿Dónde inicia tu pasión por el cine? ¿Dónde es que Jordi Maquiavelo pasa de todos los gustos que puede tener, que es un acérrimo aficionado al Barcelona, lo vi el otro día en tu directo? ¿Quién sabe? ¿Por qué no el fútbol, no? ¿Por qué no el fútbol fue de la nada ahí periodista deportivo, futbolista, yo qué sé? ¿Por qué el cine? ¿Por qué el cine se vuelve tu gran pasión en la vida? Bueno, para empezar, fútbol no, porque era portero y era muy bajito para ser portero, entonces nunca llegué a ser profesional. Ok, Y sí. periodismo deportivo, bueno, nunca me ha interesado el periodismo realmente, sí que es verdad que, bueno, lo que hago actualmente podría ser considerado periodismo cinematográfico, pero nunca me ha interesado realmente. A mí lo que me apetece es hacer películas. ¿De dónde nace mi afición del cine? Pues de contar historias. A mí siempre me ha gustado contar historias, inventarme historias, y crear mundos, personajes, tramas, conflictos. Soy una persona que se abstrae bastante y se distrae Ujú. mucho. Y eso lo tengo desde muy pequeño. Y siempre me ha gustado contar historias, experiencias que he tenido, experiencias que han tenido amigos. Y como que siempre le doy, bueno, un toque ficcionado y más emocionante en algunas cosas. No, y qué Y yo emocionante, creo déjame que de ahí decirte. nació todo. Sí. Y, pero aún así, ¿cuál es el momento que dirías que desde ese momento Jordi dijo, esto es lo que quiero o esta es una de mis grandes pasiones en la vida? ¿Cuál es el momento clave, dirías? ¿O fue algo más progresivo? Bueno, yo creo que hay dos puntos en común. El primero es cuando mi hermano me pone Gran Torino de Clint Eastwood. Es la primera película que veo, que me impacta siendo un Ujú, chaval. Y a partir de ese momento me empiezan a interesar las películas, no a nivel usuario, ¿no? De ver películas, sino investigar directores. Quería ver más cosas que hubiera hecho Clint Eastwood, por cómo lo cuenta, por cómo lo muestra, por el tono, por la temática. Y a partir de ahí fue cuando me interesé en ver filmografía de directores. Y después el segundo punto de giro que me lleva a esto, pues es Ciudadano Kane. Yo estaba estudiando producción cinematográfica, que me había metido ahí, bueno, producción audiovisual en general, y yo sabía que quería dedicarme al audiovisual, no sé si al cine, a la televisión, a los espectáculos, a lo que fuera, pero me apetecía el show business. Y recuerdo que la segunda semana de empezar en la escuela, una profesora de recursos expresivos nos recomendó Ciudadano Kane. Nos explicó como todo el contexto de la película, cómo lo hizo Orson Welles, cómo le llevó a ese punto. Y entonces me la vi ese mismo día. Y oh, me fascinó tanto, todo, todo lo que es la película, el contexto, el sentido de la misma, cómo aborda el pasado, el presente, el futuro, los traumas, la ambición, y la humanidad. Hay muchísimos elementos de la humanidad, de temáticas humanas dentro de la historia que me sobrecogieron. Y yo creo que ese fue el punto en el que
me di cuenta de que quería hacer cine. ¿Y lo viste? ¿Alguna vez cruzó por tu cabeza, no sé, ser actor? ¿O siempre en tu mente fue más ser el que está más detrás, analizando las cosas? Bueno, a mí me gustaría mucho, mi sueño es ser director, director y guionista, me gustaría poder dirigir mis propias historias, pero sí que es Ujú. cierto que alguna vez en algún... bueno, es que yo hice teatro unos años, estuve como director de una compañía que nació en el instituto y luego la hicimos independiente. Y después de eso, Wow. pues he actuado en algún cortometraje y en alguna cosa, básicamente porque, bueno, por ayudar a compañeros y porque al final sí que me gusta actuar. Me lo paso bien, me divierte, me llama la atención y siempre me han dicho que tengo mucho desparpajo para ello, pero no, no es algo que me apasione extremadamente, ¿no? Como la dirección o escribir. Bueno, si no te apasiona y así te sale, imagínate si te apasionara. Así que, así que de que Bueno, podrías, nunca se podrías. sabe. Sí, nunca se sabe, nunca se sabe. Y dentro de todo eso, Ujú. ¿cuál es el director que más te marcó? O el primero que te dijo, que te hizo ver que tú querías no solamente escribir, sino dirigir tus propias historias. El primer director que me marcó u obra en general, Sí, una obra en general podría ser. eh, bueno, es que yo creo que sí, que Ciudadano Kane. Yo creo que es la película que más me marcó en mi vida. Y porque yo estaba viendo cada escena, estaba viendo cada movimiento de cámara, cada blocking de secuencia, cada pequeña técnica que había dentro de toda la escenografía y pensaba en lo increíble que debe ser hacer todo eso, poder llegar a hacer todo eso. En todo caso, se podría decir que ese día fue como el que nació un poco lo que es ahora Jordi Maquiavelo. Pues sí, sí, con toda probabilidad, porque antes de crear el canal y empezar a hacer análisis de composición y visuales, antes de todo eso, que fue al acabar mi primer año de producción, cuando empecé con el canal, ya hacía trabajos para clase, que de hecho fue lo que me inspiró a hacer los vídeos. Yo hacía como, bueno, nos mandaban los típicos trabajos de investigación, de corrientes cinematográficas o de directores o de fases de la historia del cine. Y bueno, casi todo el Ujú. mundo lo presentaba en PowerPoint o presentaba una redacción o algo así. A mí me gustaba hacer vídeos, a mí me gustaba guionizarlos, sonorizarlos y hacerlos, ¿no? Y los presentaba, pues presentaba vídeos, presentaba como mis propios documentales, ¿no? Y a mis compañeros de clase les parecía divertido, les Ujú. gustaba, a mi profesora también, y ella me preguntó si hacía esto, o sea, si los vídeos que hacía para clase los subía a algún lado. Yo le dije que no, simplemente eran trabajos de clase, y me recomendó que lo hiciera. Y bueno, pues nació todo el análisis cinematográfico, nació con Juego de Tronos en 2017. Es verdad. Y a decir verdad, uno de los grandes puntos como donde más conecte con tu contenido, porque yo soy un gran fanático, un grandísimo fanático de Juego de Tronos, ha sido la serie de mi vida totalmente, y por eso duele más su final, ¿no? Ay, ¿cuántas veces no se ha hablado de su final? Y aún recuerdo tus videos sobre, sobre ¿cuál era el título? Requiem a Juego de Tronos, me parece, fue uno de los que sacaste. Ah, Eh, Requiem por Juego de Tronos, sí, es sí, Requiem. el último, sí. Sí, ese prácticamente me hizo llorar porque fue como un fanático de hablando sobre el dolor que sentía, no solamente por la obra maestra, sino por el tremendo cagadero que terminó siendo Juego de Tronos. Y alguna vez me pregunté, Es que yo lo veo, eh, ujú, sí, digo que yo veo ese vídeo ahora en retrospectiva y sí que me siento muy, muy exagerado ujú, con quizá las expresiones que utilizo siendo tan categórico, pero sí que me acuerdo de cómo me sentía en aquel momento y fue jodido. Eh, estamos hablando de, bueno, de una serie que, como tú has comentado, para ti te marcó, fue la serie de tu vida, para mí también fue la serie de mi vida. Y yo creo que
ese golpe que sufrimos todos los fans que vivimos la serie con tanta intensidad cuando estaba en emisión fue tremendo. Fue un varapalo enorme. Sí, la verdad es que Entonces, sí. sí, yo ahora reflexionándolo de esa manera, sí que veo esos vídeos como, bueno, como una forma que tuve yo de desahogarme, ¿no? En aquel momento. Sí, y la verdad es que así, bueno, al menos desde mi perspectiva, yo también lo sentí como un poco de eso, como todo aquello que yo quería decir públicamente sobre la serie y todo, sobre todos los sentimientos que me traía, tú era como que los condensabas en un video. Y justamente ahora me acaba de hacer pensar así bastante espontáneo. ¿Desde qué punto crees que Game of Thrones se quebró como serie? Algunos me dicen la sexta temporada. Yo no creo que sea tanto así, pero ¿crees que desde qué punto ya se veía como que algo huele que quizá, y termino siendo? No sé. Mira, ahora mismo te empiezas la serie. Ujú. em, y evidentemente cae en la quinta temporada. Pero clarísimamente. Es que te vas dando cuenta en pequeños detalles de narración, de calidad de las tramas, de que empieza ahí a verse las costuras de la serie, cuando las 4 primeras temporadas era episodión tras episodión, tras episodión, tras episodión, y no había un techo, parecía. Sí, Y en la quinta temporada se va al carajo la serie. En la sexta temporada sí que tiene la batalla de los bastardos, pero la batalla de los bastardos la recordamos con mucho cariño porque es una gran escena de batalla. Pero más allá sí, de eso, grandísimo. la narrativa de la propia batalla es ridícula. El hecho de que Sansa no comunique a Jon lo de Meñique también es ridículo. ¿Por qué demonios se lo iba a ocultar? O sea, hay como cosas que están hechas así para el efectismo, ¿no? De ese momento, para que te emociones y tal, pero que no tienen sentido. Solo que recordamos con mucho cariño ese episodio porque es espectacular a nivel visual, o sea, es un despliegue brutal. Y luego Sí, el décimo, más de lo mismo. También lo recordamos con mucho cariño porque cierra muchísimas tramas de forma muy abrupta. Que sí, que sí, Cersei es volando verdad. el septo, esa escena visualmente es increíble, pero que se carga de un plumazo como 7 personajes y una trama súper interesante, pues eso, de un plumazo, y por eso es tan espectacular. Pero luego ves en la séptima temporada cómo la trama de Desembarco del Rey, cómo el entramado político sufre por culpa de haberse cargado tantas tramas de un plumazo. Entonces, todo empieza en la quinta temporada y va descendiendo hasta la séptima, que yo creo que es el punto más bajo de la serie. Y en la octava remonta un poco y luego vuelve a caerse hasta el peor episodio de la historia de la serie, que es el último. Sí, la verdad, como espectador se veía como un sinsentido total. Después de lo que había sido y después del último episodio de Daenerys destruyendo todo, hasta parecía que ahí debían terminarlo. El último se sintió hasta innecesario. Ese final fue Sí, sí, sí. en extremo decepcionante. Indigno, Y indigno, indigno. indigno totalmente, sí. ¿Cuál crees que es la primera trama, el primer personaje que, incluso antes del declive total de la serie, que cuando viste que su arco se estaba yendo para el carajo, pues, pues dijiste, no, aquí ya, este no me lo debían La primera tocar, pero lo trama, hicieron. o sea, la primera trama que se fue al carajo, me dices. Algo así como el que más, Eh, para ti personalmente, el que más, como fue, no, este personaje no podían bueno, cargárselo. por, por supuesto, a Meñique. A Meñique. Porque, por ejemplo, es verdad que Stannis me gustaba mucho como personaje, pero tenía sus horas contadas y, bueno, a pesar de que es una mierda cómo se lo cargan, está bastante bien llevada su trama dentro de lo que cabe. Pero la muerte de Meñique es un despropósito. Es un total Mm, despropósito. sí. Es el máximo jugador del Juego de Tronos, es el tío que ha desatado la trama, que ha movido los hilos como si fuera el padrino. Tenía todo atado y muy bien atado. Y no hay ninguna razón para que el hecho de que él ayude a Sansa y a Jon para recuperar Invernalia le enemiste directamente con Cersei. Podría perfectamente haber vendido a Cersei que eso era un plan para hacerse con el norte o para manejarlo él a su antojo. O Ya lo había sea, hecho antes en la es serie que al incluso. final, claro, en la quinta temporada le convence a Cersei de que le nombre Guardián del Norte,
porque va a aprovecharse de que Stannis y Roose Bolton se enfrenten, que son dos enemigos de la corona, y él se pueda aprovechar de eso, ¿no? Pero es como que de repente queda todo como muy, muy aislado. Las escenas de Meñique en la séptima temporada son patéticas y luego la forma en la que lo asesinan es jodidamente Sí, lamentable. sí, la verdad, absolutamente. No puedo estar más de acuerdo con eso. La verdad, a mí también me dolió porque era un poco la esencia de Juego de Tronos, de que al final los que mejor sabían jugar sus piezas siempre, Varys y Meñique quizá eran los máximos exponentes. Aún recuerdo su escena con muchísimo cariño, la de los dos frente al trono hablando el uno al otro sobre sus ambiciones y sobre lo que son, lo que representan en el papel. Y es magnífica. Y verlo cómo terminan los personajes a mí me hace preguntarme a veces cuando he vuelto a ver las series, como, ¿cómo pasas de eso a lo que terminó siendo? Es que, ¿qué tuvo que pasar ahí para que todo se fuera así? Bueno, yo ya tengo mi teoría hecha y es que los escritores simplemente se cansaron de la serie y la mandaron al carajo. O sea, querían acabarla cuanto antes para irse a otros proyectos porque estaban cansados ya de Juego de Tronos y al final eso pues les ha dejado prácticamente sin trabajo. Van a sacar ahora una serie, no sé con qué compañía, no sé si con Prime o con Netflix, pero van a sacarla ahora después de 4 años. Y es porque les cerraron las puertas en la cara después de lo de Juego de Tronos. Bueno, no era para menos, la verdad. Fue quizá, ¿tú consideras que es el mayor fracaso a nivel de televisión que alguna vez ha pasado? Sí, ¿O sí, sí, algún? sí, 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 sí. Sí, porque la altura de Juego de Tronos al final no la tiene ninguna otra serie. Es la serie más galardonada de la historia de la televisión y por largo. Le saca como unos, no sé, unos 10 trofeos a la segunda, que debe ser Cher. Eh, Sí, entonces, me claro, parece que sí. pregúntate, ¿no? Pregúntate Sí. que el tamaño fracaso que resulta para la serie más galardonada de la historia. Hay fracasos muy sonados en televisión, pero lo de Juego de Tronos es muy loco. Y que salgan los actores ahora a hablar diciendo que el final, bueno, admitiendo que el final fue lo que fue lamentable, pues te da una dimensión de lo lamentable que fue. Ya si salen los actores a decirlo también, hombre, hostia, es muy loco. Sí, salvación ya no queda. Es cuando pasan ese tipo de cosas. Ujú. Así que, bueno, para salir un poco del tema, sí que ya da hasta mal cuerpo, ¿sabes? Recordar este tipo de cosas. Hablando de las pasiones en la vida, esto. He visto que también eres muy aficionado al fútbol. Ahí, juntándolo con el cine, ¿cuáles dirías que son las mejores producciones que junten el mundo del deporte? O no sé, biopics o cosas así que hayas visto. ¿Alguna que te haya dejado, "Buah, Hombre, qué cosa es pues esta"? sí, sí, sí. A ver, hay una. Joder, es que no me da mucha rabia porque ahora no me acuerdo del nombre de la película, pero es una película sobre el entrenador del. Es un entrenador inglés que Ujú. ascendió al Derby County de Inglaterra desde, creo que era tercera, cuarta división, hasta, hasta la primera división, ganando la liga Ujú. y después clasificando a Champions y casi a punto de ganar la Champions. Creo que les eliminó la Juve en semifinales. Pues es una historia sobre este entrenador, sobre cómo lo consiguió y cómo pasaron de diferentes equipos. Brian Clough, que no recuerdo, Brian Clough. nunca me acuerdo bien del nombre de este entrenador, que luego, bueno, con el Nottingham Forest, este entrenador ganó 2 Champions seguidas. Eh, muy Ok, heavy. entonces ya Eh, recuerdo de qué época es entonces, más o menos. Sí, sí. sí, sí, y es, no sé si es una película de los 90 o de los 2000, pero no sé si era The Damned United. Eh, Debería buscarlo, pero sí, es una película dedicada completamente a él. Sí, The Damned United. The Damned United, Ok. que es una adaptación del propio libro, que es un libro escrito por David Pearce, que habla sobre cómo él pasó por el Leeds.
Y muy buena película, muy buena película. Así de deporte que haya visto, sobre todo relacionada con el fútbol, que me gusta mucho, es la que más me ha gustado. Mm, ok. Y como aficionado del Barcelona, si te pidieran ahora, te dijera una producción de Jordi, tú que eres un conocedor de nuestro club, quiero que hagas una producción. ¿Qué harías? ¿Qué aspecto del barcelonismo del club tomarías para hacer una producción? Una película, una serie, lo que sea. Hombre, a ver, está muy claro que Sí, habría que creo que hacer sí. una película de la etapa de Josep Guardiola, ¿no? Como entrenador. Además, tienes ahí una historia de superación se salió muy mal del club cuando se fue al Brescia Ujú. y luego volvió al Barça B y en su primer año, sin apenas experiencia, gana el triplete. Una cosa histórica que no se había logrado nunca en la historia del fútbol Sí, sí, y empieza el ciclo ganador del Barça. De ahí puedes sacar una película cojonuda. Ellos se hicieron una película de deporte de un futbolista, la haría claramente del Lionel Messi, aunque bueno, yo creo que puedes hacer una película de Lionel Messi sin ficcionarla porque lo que ha conseguido es es impresionante. Además, parecía que estaba en muy el ocaso de su impresionante. carrera, ¿no? Ya a punto de retirarse sin sus sueños, sin todo aquello que siempre quiso, que fue un éxito a nivel internacional con su selección. Y Y consigue sí, la Copa América en 2021 y a finales de 2022 el Mundial. O sea, es una locura, una locura. sí, la verdad es que sí. Pocas veces he visto, creo, alguna historia así. Hay más historias así de superación y tal, pero a la magnitud de lo que simboliza solamente Lionel Messi como futbolista, creo que casi Bueno, ninguna y lo que podría igualar. simboliza para el Barcelona. Yo Sí, creo en efecto. que somos, como barcelonistas, es el futbolista que más feliz nos ha hecho, eh, el que nos ha hecho ganar más y del que hemos disfrutado más. Hombre, muchos hablan de Maradona, de Cruyff, bueno, de muchísimos jugadores del Dream Team, de Vaquero, de Koeman, de Iniesta, de Xavi, de Ronaldinho. Pero lo de Messi ha sido una constancia durante muchísimos años impepinable y siendo el mejor jugador de todos los tiempos y formado en la casa, en la Masía. Y eso tiene un valor enorme. Sí, muchísimo valor, porque incluso durante mucho tiempo fue un solo club. Ver a Messi con otra camiseta era imposible imaginar. De tan arraigado que era un símbolo Ujú. del barcelonismo total. Y dicho No, sea no, de sí, paso, el día que se fue, fue muy, muy duro para todos los barcelonistas. sí, sí, no, recuerdo en mi casa es barcelonista más no poder, y en mi casa todo el mundo estaba siguió creo que cada aspecto de la vida de Messi, desde el momento en que dejó el Barcelona que se rumoreaba, hasta que no fichó por el PSG, cada día, no había nada más que Messi, porque era como, prendían el televisor y era casi como, en serio se nos está yendo el mejor jugador de nuestra historia, se está yendo así por así casi por la puerta de atrás, o sea, con todo el drama que tuvo. Entonces, ahí te quería Es, preguntar quizá algo. La pregunta que era, quizás sea, ¿te gustó el documental de Netflix que hizo sobre el Barcelona? Aunque sea un poco. el documental, ¿no fue Prime Video quien lo hizo? Creo, Ah, no, bueno, espera, ahora espera, no espera. recuerdo. Me estás hablando de Touch the Ball, Pass the Ball, ¿no? Creo que era ese. Creo que sí era el título, pero sí recuerdo haberlo Sí, visto en Netflix. sobre la etapa de Guardiola, ¿no? Ujú, sí. Sí, sí, está muy bien. Lo disfruté mucho, muy bonito, muy emotivo también. Yo fue la etapa en la que empecé a ver fútbol. Yo empecé a ver fútbol en 2007-2008 y, y fue cuando empecé a verlo. Si es que yo tuve la suerte de que la primera temporada que vi fue la primera de Guardiola. Wow, vaya, estás conectado desde el inicio entonces con Sí, el sí, sí. guardiolismo. Sí. ¿Y qué te parece Ujú. su etapa ahora en el City? ¿Qué te parece el trabajo que está haciendo? Bueno, es un entrenador fantástico. Ahora está, creo que estaba como bueno, había empatado, me parece, no sé si había empatado a Ferguson o estaba cerca de convertirse en el entrenador con más títulos de la historia y lo va a lograr. O sea, esta temporada ya lo consigue seguro.
y es un entrenador excepcional y enseña una cosa que yo creo que es muy importante, que es la, la actitud. El otro día se veía que, bueno, cuando estaba Haaland marchándose del campo, que había marcado 2 goles, Ujú. y se hicieron muy virales unas imágenes de Guardiola como gritándole, ¿no?, a él mientras estaba yéndose. eh, y mucha gente se lo tomó como de, joder, este tío, marca 2 goles Haaland y le está ahí comiendo la cabeza. No, simplemente es cuestión de transmitir el sacrificio, el esfuerzo de cada partido. Eh, Quizá Haaland en ese partido no, porque no lo vi, pero a lo mejor no estuvo estratégicamente pulcro, a lo mejor no estuvo centrado en lo que planificó el equipo colectivamente, y luego sí que es un jugador muy bueno que caza goles en el área, pero a lo mejor Guardiola no estaba contento con su desempeño colectivo. Es una cuestión de motivación pura, Mm. es una cuestión de exigir y de sacar el máximo partido a tus futbolistas. Por eso Guardiola en su primera temporada, jugadores como Iniesta o Xavi, que había muchísimos aficionados del Barça que querían que se fueran desde 2003, Guardiola los mantuvo, les dio las llaves y les motivó y sacó el máximo partido de ellos. A Busquets, en cuestión de 1 año y medio, ya estaba en la selección española. Y fue algo que sacó Guardiola de ese futbolista. O sea, Guardiola hizo excelentes a todos los futbolistas que pasaron por el Barça. Si me acuerdo de algunos de los que a lo mejor no se acuerda la gente, pero Yaya Touré, Keita, Es verdad. Maxwell, Sí. Gaby Milito. O sea, había un montón de futbolistas ahí que no eran parte del primer once del que nos acordamos todo el mundo, pero luego Guardiola, o sea, me estoy acordando ahora de Cristian Tello y de esa Cuenca, que eran 2 jugadores que salieron de la cantera, que luego no tuvieron una buena carrera, pero cuando estaban en el Barça de Guardiola parecían dioses. O sea, parecían futbolistas excepcionales. Es verdad, yo recuerdo que haber visto parte de la época de Guardiola, así como por encima videos así. Hubo un tiempo que un canal de televisión estaba como recordando los clásicos y así aparecía. Es que, por ejemplo, Boyan, que luego su carrera, que ni fu ni fa, pero lo que era Efectivamente. Boyan en el Barcelona era, algunos dicen, tener a Boyan junto con Messi era como tener dos Messi juntos en el campo, muchos Bueno, dicen. y Pedrito. Pedro, El es verdad. potencial que sacó Guardiola de Pedrito era increíble. Y luego que hay una cosa muy importante, y es el hecho de que es dar oportunidades, es creer en la Masía, porque ahora se habla mucho de que, bueno, que han salido ahora Gavi, Lamine Yamal, bueno, también había salido hace un par de años Ilaix Moriba, y otros muchos futbolistas, ¿no? Que se le dio como mucho bombo a Koeman por dar oportunidades a Gavi, a Ilaix Moriba y tal. Bueno, ya, pero es que Koeman lo hizo por necesidad. Koeman lo hizo porque no había jugadores en el primer equipo y porque estaban todos lesionados y porque necesitaba garantía, necesitaba algún jugador que estuviera ahí para dar oportunidades, ¿no? Claro, Bueno, sí. eh, el tema es que Guardiola puso en una semifinal de Champions, en la vuelta de una semifinal de Champions ante el Chelsea, puso titular a un Isaac Cuenca que llevaba 7 partidos con el primer equipo. Eso es dar oportunidades, eso es dar confianza, eso es creer en el talento de un chaval y en el potencial que tiene. Eso es apostar por la Masía. Sí. A decir verdad, no sabía esa historia o no. Bueno, yo soy un tanto joven, así que quizá no viví tanto esa época. Pero sí, incluso ahora quizás se pueda ver en partidos más recientes. Creo que un chico Palmer se apellida en el City, lo hace jugar los dos primeros trofeos de la temporada. Y es como el canterano. Hombre, hombre, pero no solo eso, mira cuántos canteranos ha sacado Guardiola del City. Mira Foden, Foden es una estrella mundial ahora y lo Sí, sacó Guardiola de la cantera. sí, es verdad. Aún recuerdo sus Y bueno, las palabras, sí, oportunidades. sobre Y Rodri también. O sea, Rodri. No, que lo de Guardiola dando oportunidades a futbolistas jóvenes y sacando todo su potencial, lo estamos viendo en el City. Por eso es el mejor entrenador de la historia del fútbol. Y si es que no. O sea, siempre se habla de que se le da mucho dinero a Guardiola, que sus proyectos son millonarios, que sí club estado, que lo tiene fácil, que solo ha estado en el Barça, en el Bayern y en el City, y que se lo dan todo masticado, ¿no? Con equipos ya hechos. Bueno, eso es mentira.
Eso es mentira. Y no es solo el hecho de que te den buenos equipos. Ya se ha visto qué ha pasado con equipos con estrellas, con malos entrenadores. Ya se vio con el Bayern el año pasado, ya se ha visto con el PSG todos estos años, que a pesar de todas las figuras y estrellas que tienen, no ganan una puta Champions, ni a tiros. Lo de Guardiola es un proyecto ganador a largo plazo que no solo está funcionando, sino que también hacen gozar al espectador. O sea, la semifinal de Es Champions del año pasado entre Madrid y City es un sí, repaso futbolístico brutal. espectacular. O sea, menudo despliegue, menudo partido. Qué maravilla. O sea, y ves jugar al City en la Premier, también cualquier partido, y lo disfrutas, pero porque juegan, o sea, no juegan, hacen arte con el balón. Y es muy cierto, sí, no. Debo admitir que incluso a veces no soy tan fan del estilo de posesión, pero es que con el City no puedo. O sea, con el City es como, es esa excepción a la regla, que es como cuando me quieren contradecir sobre mis gustos futbolísticos, es como me ponen un partido del City, es, pero ¿y esto? Pero ¿y esto cómo no te va a gustar? Es algo así. Y es verdad, como no te gusta el estilo, es que cada toque tiene un significado. No hay posesión por simplemente dar un pase. Es como que todo está dentro de un sistema tan bien hecho, tan bien entrenado, tan bien construido, que es fantástico. Ujú, Y completamente. me quedé con un poco con una frase que dijiste, lo de Haaland, de que Guardiola que quizá había marcado 2 goles, pero aún así había tenido un Ujú. partido estratégicamente malo. Y me hizo pensar un poco, para volver a nuestro tema del cine, ¿crees que en el cine también se extrapola esto a, por ejemplo, un director que sea más de acertó el inicio y el final de una película y o que en el medio sea como flojo y así haya Mira, hecho yo una creo gran que carrera? se puede aplicar, mira, se puede aplicar esto fácilmente con la eficiencia. Es decir, Ujú, hay directores que son cumplidores, hay directores que están en Hollywood porque saben manejar un equipo grande, saben ujú, manejar a estrellas de cine y saben planificar escenas para acabar la producción lo antes posible. Eso es un director eficiente, no virtuoso. Y hay muchísimos así. David Yates, por ejemplo, es un favorito de Hollywood y se le ha dado mucha confianza y se le han dado muchos millones porque es un tío que cumple, que tiene una capacidad de liderazgo muy grande, sabe coordinar equipos, sabe abaratar el coste de la producción lo máximo posible sin gastarse millones extra y o sea, no está loco, no es un Kubrick ni un Sorrentino, ni un Kaufman, ni un Spike Jonze que te piden cosas o que planean hacer escenas muy locas a nivel visual y tal. No, son simplemente directores de industria. Entonces yo creo que es lo mejor que se puede aplicar ahí, ¿no? Es decir, sí, estás cumpliendo, pero tu película es plana. claro. Y en la otra contraparte, ¿qué directores son los virtuosos? ¿Cuáles son los actualmente, por ejemplo? ¿Qué directores dirías que Los sería un director que le que, daría las llaves por su virtuosidad? los que arriesgan, los directores que arriesgan, esos son los virtuosos. Al fin y al cabo, el arte es un modo de expresión en el que tienes que romper reglas y en el que te tienes que arriesgar. Es que si no te arriesgas, ¿para qué cuentas historias? Claro, es verdad. Es que no vale de nada. Si no hay riesgo, no hay diversión, ni hay reflexión, ni hay profundidad, ni hay nada. Eh, por lo tanto, yo te diría que directores actualmente que se arriesgan y que buscan contar otras cosas y hacer un cine diferente, sobre todo con gran nombre, te diré, porque no te voy a nombrar directores experimentales, porque bueno, no es el caso ya, eso es otro rollo. En el caso de directores con gran nombre, Robert Eggers eh, es excelente y se arriesga en cada proyecto que hace nuevo, busca nuevas narrativas, busca visuales interesantes. Ari Aster, Paolo Sorrentino, Charlie Kaufman, eh, Elena Martín. Es que hay un montón de ejemplos de directores que no se mueven por los circuitos de la industria para recaudar, sino que
están ahí para contar historias interesantes y transgresoras. Albert Serra también es otro gran ejemplo. Y para mí esos son los directores que me gusta consumir, no los que valen, porque todos valen, pero los directores que a mí me interesan y que cuando yo veo una película suya voy a sacar una lectura nueva para mi vida con ella. Y eso es lo que yo busco en una película. Eso es algo que también lo he visto así, porque el cine yo siento que tiene un poder muy, muy grande sobre el espectador y la manera de contarlo es lo que termina determinando esto, que no sea algo estándar que Ujú. pase por tus ojos. Y en el cine español, así por ir más a quizá algo más personal tuyo, ya que es pues tu país, tu bandera, dentro del cine español, ¿cuáles son los ejemplos más grandes de directores que sientes que no tienen el mérito que tendrían y que se saldrían a las grandes industrias, pues tendrían un gran talento para ofrecer? Yo te diría que el primero es Víctor Erice, un gran infravalorado de nuestro cine. eh, Porque al fin y al cabo es verdad que su filmografía no es amplia, ha hecho muy pocas películas a lo largo de muchísimos años, pero cada una de sus muestras es brillante. Desde ya que él, luego Albert Serra, aunque bueno, Albert Serra ya se está moviendo por ámbitos internacionales y en Francia gusta mucho, por ejemplo, es uno de los favoritos del público elitista francés. Y luego te diría que, hombre, Álvaro Gago promete mucho, es muy joven. Oliver Lasche, yo creo que si hace la película que hace, que es O que arde en 2019, si hace esa Ujú. película, si esa película la hace un director francés que se llame Olivier Lasche, esa Mm. película habría estado nominada al Oscar, seguro. Ok. Bueno, es un punto. La voy a ver porque me interesa bastante. Eh, O que arde, ganó el premio del jurado de Cannes en el año el jurado 2019. de mira. Es una película preciosa. Artísticamente, ¿qué es lo más rescatable de la película? Qué es lo técnicamente? Porque siento que es algo que es un toque tuyo que no solamente dar el análisis, sino también técnicamente dar por qué la película interpreta lo que interpreta. ¿Por qué? ¿Cómo? Más o menos, qué es lo que la película la distingue más técnicamente, por así decirlo? Lo que la distingue más técnicamente, yo creo que es lo contemplativa que es y lo poco que necesita de diálogos. Las O sea, es escenas una son muy película que calladas. no. Sí, es al estilo Celine Sciamma, cine muy contemplativo, muy onírico, muy de belleza visual, muy. Bueno, son todo cuadros conectados uno detrás del otro y que conectan dos historias muy bonitas y todo tiene su foco en la naturaleza y en el fuego. Y bueno, para cambiar de sección también de esto, gracias por lo anterior, la verdad. A veces me gusta indagar un poco sobre los cines más como nacionales, se podría decir, como de cada país, porque siento que a veces se infravalora mucho ese tipo de contenido por algo más internacional. Entonces, ahora último estuve viendo tu trabajo como para darme ideas para este podcast y vi tus últimos trabajos sobre videojuegos, incluido en tu último directo que estuviste viendo algunas escenas. ¿Tú te consideras un fanático? Así, pregunta rápida. A ver, fanático. Fanático de los videojuegos. Tanto como fanático, o sea, no los vivo tampoco con muchísima intensidad. Es verdad que no estoy puesto ahora demasiado en temática videojuegos, por ejemplo, yo que sé, competitivos o incluso de ver gameplays o en comunidades. Ujú. Pero sí que hay algún videojuego al que me he enganchado mucho tiempo y en el que he hecho mucha comunidad. Por ejemplo, League of Legends es uno de ellos. Durante muchísimos años, además. Em, Luego PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, me gustan mucho los shooters y ese es mi favorito por el realismo que tiene y por la inversión también que conlleva. Y tiene una comunidad muy guay. Ahora estoy muy enganchado a Valorant y también durante muchos años estuve enganchado a videojuegos de estrategia. Toda la saga de Total War, soy un gran aficionado a esa saga. Y luego videojuegos de campañas y así, hombre, el primero que jugué que me marcó mucho en mi vida fue el Metal Gear Solid del 98.
Es la obra maestra Mm, de Hideo Kojima, creo yo. Creo que no hay juego superior a ese en la vida. Y después, pues no sé, hay un montón de juegos de campaña que me he pasado y que me han gustado mucho, sobre todo los de elecciones, los que son más cinematográficos como Until mm. Dawn o Life is Strange. Este tipo de juegos me gustan mucho. ¿Te gusta mucho? ¿Sientes que sería una nueva experiencia para el cine en el futuro, algo más interactivo? Como eso, de No, meterte más no, en o el papel del sea, protagonista. sería, no, será. O sea, ¿Será? es el futuro. Es el futuro del cine. Y ¿tienes algún ejemplo de que ya esté pasando ahora algún tipo de historia así? ¿Algún trabajo más underground así? ¿Algún trabajo así? O sea, ¿pero te refieres así cinematográfico o en ámbito de videojuegos? En ya cinematográfico, como dar el salto. Hombre, pues precisamente ayer me pasé con mi pareja un juego cooperativo que es ultra cinematográfico, con árbol de decisiones y en el que la pantalla se parte, o sea, da igual que lo juegues online, la pantalla Ujú. se parte en dos y tú manejas a tu personaje y ves cómo la otra persona maneja el otro. Entre medias, tú puedes estar en una escena andando, interactuando con el lugar y de fondo en el otro tiene una cinemática y se conectan ambas, es una pasada. O sea, es una barbaridad ese videojuego. Y es yo creo que la primera experiencia que he tenido así con un videojuego tan realista a nivel cinematográfico que me lo he comido con patatas. Y no es un juego muy largo, de hecho nos lo pasamos en un día, pero la historia es brutal, es atrapante y las interacciones son geniales. Y es eso, muy cinematográfico. Parece una peli de Scorsese. Wow. Jamás, a decir verdad, jamás había pensado mucho en la idea de poder, pero la verdad es que a cualquiera le gustaría como ser parte de la misma historia. ¿Te gustaría trabajar en algún proyecto? ¿Sientes que tendrías algo o te gustaría estar en una producción de este tipo? Hombre, sí, por supuesto. Me han ofrecido en los últimos años oportunidades para escribir videojuegos. Sí que no tan famosos, pero sí underground y más indies. Incluso así interactivos, pero me estoy guardando. Y bueno, si llega algún día alguna buena oferta, pues evidentemente la aceptaré. Pero por ahora estoy muy centrado en lo mío y en sacar mis proyectos adelante poco a poco y sin prisas. Pero aquí tendrás una comunidad siempre que va a estar muy atenta, así que nosotros esperamos con ansias, creo. Así que, así que cuando saques tu juego interactivo, ventas y gente dándole reseñas, ahí va a haber. Así que, bueno, y, Esperemos, esperemos. y yo sé que sí, bueno, al menos uno. No sé si cuenten las ventas desde aquí, pero algo llegará, algo llegará. También estuve viendo que parte de tu trabajo ahora está yendo para el anime, o mencionaste un poco de eso en tus últimos videos. Que la animación más oriental, que siempre ha habido mucho no sé si estigma hacia no, hacia el anime, hacia todo lo que tiene que ver con más de ese tipo de animación, pero realmente es un contenido que vale muchísimo la pena. ¿Cómo le definirías tú? Eh, Hombre, a ver, el anime, yo tengo una relación complicada con el anime, o sea, yo eh, sí que he consumido muchas películas japonesas, de Satoshi Kon, las de Estudio Ghibli y alguna por ahí de los últimos años, por ejemplo, Your Name. Em, pero más allá de eso, sí que no he consumido nunca series de anime, nunca. Me vi Death Note hace muchísimos años con mi hermano, pero porque me la puso mi hermano y recuerdo que nos quedábamos por la noche los viernes y sábados a ver los episodios y nos enganchamos bastante, pero no me acuerdo ya casi de nada. Y esa es la única experiencia que tuve viendo anime. Luego, yo qué sé, creo que hace 8 años mi novia, una de mis primeras parejas me puso la intro bueno, la intro no, me puso el primer episodio de Attack on Titan y ya está, no me acuerdo tampoco de casi nada y no, es que simplemente no me enganchaba el estilo. Em,
Pero ahora me estoy viendo Evangelion. Llevo 2 episodios que me los he visto con un colega que también hace sus cosillas y tal en YouTube, que quería verlo Ujú. conmigo. Y, y bueno, hasta ahora me está interesando, me está llamando la atención la historia y quiero saber más. Pues yo no me he visto Evangelion, pero también era como el predilecto de todos mis amigos que ven anime. Es como tienes que verte Ujú. Evangelion, tienes que verte Evangelion. Y no sé, ¿qué es lo que más rescatas de estos dos primeros episodios? ¿Por qué te está atrapando la serie? ¿Qué de diferente tiene con el resto del anime? ¿Qué diferente tiene con el resto del...? Del anime que has visto antes. Hombre, es mucho más sexualizante. Mm, O ¿Cómo así? sea, es... bueno, noto que en cada escena que sale uno de los personajes femeninos no paran de dibujarla de forma sexual constantemente y con gags muy, muy eróticos, lo cual pues a veces como que me saca un poco porque es innecesario, creo yo. Ujú. Eh, pero esa es la única diferencia que veo así. Luego que obviamente hay más cliffhangers, la animación de Evangelion también es diferente por un tema de presupuesto por un problema de presupuesto que tuvo y tal. Entonces, evidentemente no todos los animes eran así, pero es el primer acercamiento que estoy teniendo con el anime es ese. ¿Y planeas, quizá con esta primera experiencia, se te plantea, aunque sea un poco, seguir incursionando más en este tipo de anime? Hombre, yo estoy motivado a incursionar en el anime porque me llama la atención, me provoca curiosidad, sobre todo cuando veo a gente que, bueno, de la cual considero su criterio muy, muy bueno y que respeto y muy sofisticado, pues obviamente me llama la atención y quiero saber más, quiero ver más, ¿no? Em, pero sí, me está costando ahora digerir el estilo. Quizá con el tiempo me vaya acostumbrando y me vaya, bueno, me dé más igual, ¿no? Pero sí que se me hace Claro, un poco cuesta arriba. sí, es verdad. Sí, ¿crees que influye en algo la preconcepción que uno tiene sobre el anime, en el gusto que termina teniendo, incluso para alguien como tú que realmente disfruta mucho de todo tipo de cine? La pregunta que hice más o menos es, ¿crees que influye la preconcepción que uno tiene sobre el anime, todo lo que tiene que ver con Asia y así, en el disfrute que terminas teniendo del mismo contenido, incluso para ti, que eres alguien que Pues, disfruta mucho sobre muchos tipos de cine y series y todo? pues sí, puede ser, puede ser, puede ser. La verdad es que me paro a pensarlo a veces y, y sí que puede haber ahí una parte de prejuicio porque no he consumido tanto anime y estoy acostumbrado a live action y al estilo de narración occidental. Sí que puede haber ahí una pequeña preconcepción, pero al final intento sumergirme en la historia, me lleva su tiempo, pero cuando ya lo consigo lo veo con otros ojos. Por ejemplo, hace 1 año y medio vi Ghost in the Shell y me gustó bastante, la disfruté mucho. Mm, Interesante. Ghost in the Shell. ¿De qué va la serie? Pero, perdón que pregunte, pero no la conozco, por eso lo digo. No, no, Ghost in the Shell es una película y es sobre una especie de androide que está, bueno, que es contratado para llevar a cabo diferentes encargos, asesinatos y temas así. Y tiene un aspecto así muy único. Me gustó mucho porque me recordó al noir, al thriller policial y también tiene sus cosas así fantasiosas y más oníricas. Está bastante bien. Y con eso de la fantasía también recuerdo que alguna vez mencionaste que como no sé si gustos, pero así como temáticas que toman las películas preferidas son la fantasía medieval, monstruos, me parece, o kaijus gigantes peleándose y algo más. ¿Siguen siendo esos o de alguna manera han cambiado en este último tiempo? A ver, a mí el terror me gusta mucho, Ujú. el noir también, la ciencia ficción también, pero he llegado a la conclusión de que hay cosas, o sea, es muy diferente lo que me gusta consumir
de cine de lo que el del cine que quiero hacer. O sea, el cine que me gusta consumir suele ser cine noir, terror, y todo lo que esté relacionado con el neo-noir, todo lo que viene después del neo-noir con el thriller de Fincher y todo esto, es lo que me gusta ver. Luego, el cine, bueno, y el onírico de Kaufman, evidentemente. Pero posterior a eso, cuando he empezado a querer crear mis historias, yo soy mucho tanto de la ciencia ficción como del terror. Creo que serían mis dos géneros predilectos para hacer películas. ¿Y por qué crees que es la diferencia? Porque hay algo que sea porque le pones menos atención al contenido que disfrutas, por así decirlo, como apagar más tu mente, o simplemente es como es lo que vienes viendo toda tu vida y algo así. Hombre, a ver. Yo creo que en ciencia ficción, por ejemplo, me gusta el hecho de crear mis propios mundos y mis propias historias, quizá porque los mundos que se crean en ciencias ficciones habitualmente me parece que están desaprovechados o no profundizan tanto en sus costumbres y en su modo de vida, que es algo que a mí me gustaría hacer en mis historias. También la forma de enfocar la temática, entonces yo creo que ahí puede diferir el por qué me gustaría tratar ciencias ficciones y no tanto verlas. Ujú. Y luego en terror es lo mismo. Terror. Y así por pensar rápido, también me pongo a pensar, el cine de terror también de los últimos años, no recuerdo haber visto muchas películas así. ¿Cuáles son tus películas de terror favoritas? Esas que siempre ves y que te hacen querer ese género. Mis películas de terror favoritas, pues mira, yo te diría que The Witch, Ujú. em, Hereditary Ok. y The Ring. Buen top, la verdad, buen top. Si me preguntas a mí, yo sinceramente estoy tomando nota de algunas cosas, de algunas películas que mencionas, porque digo, mira, yo el fin de semana que tengo libre me maratoneo todo esto, que para algo estamos. así que, así que gracias por eso también. Y Hombre, y por hablar también de esto, personajes. Los personajes. Estaba dentro de todo lo que hablábamos, como cuando escucho una película que conozco, me pongo a pensar un poco y lo primero que se me viene a la mente son personajes. Y a veces caigo en cuenta de que incluso impactan en mi propia vida, ¿sabes? En la forma en cómo yo veo las cosas. Muchas veces ha sido determinada por ciertos personajes cinematográficos. Si tú tuvieras que enumerar algunos que a ti en lo personal te han impactado, ¿cuáles serían esos personajes? mira, yo diría que el que más, Jeb Gambardella, de La Gran Belleza, creo que es el personaje que más me ha marcado en mi vida, por cómo vive la vida, por cómo la siente. He sentido cosas con ese personaje o sea, es con el personaje con el que me he sentido más identificado nunca. Y también es una forma de verme en un espejo y decir, ¿quiero yo ser así? ¿Quiero llegar yo a este punto en mi vida? ¿Sí o no? Me ha generado muchas preguntas. Luego Charles Foster Kane, porque también me marcó muchísimo la primera vez que vi la película y la primera vez que vi al personaje. Porque también es una forma de mirarse en un espejo, porque yo siempre me considero una persona muy ambiciosa y también te hace plantearte, ¿no? Si vale la pena ser tan ambicioso, si vale la pena tener tanto, si no puedes disfrutarlo. Y luego el tercer personaje, yo te diría que Rick Blaine en Casablanca es un modelo aspiracional. Es el hombre que quiero llegar a ser. Alguna vez, sobre todo Rick Lane quizá es de los que más yo también, como tengo en mi subconsciente así. Pero también a veces me viene a la mente, no sé, Tony Soprano. Quizá, no, siento que sin su influencia muchos personajes de ese tipo no existirían y no sé, esa sensación también Bueno, me evidentemente da. Tony Soprano es una elección que siempre está ahí, Ujú. sobre todo porque es un personaje muy único en muchas cosas. Siempre lo digo que cuando veo a Los Soprano de nuevo y veo a Tony y lo escucho hablar con ese acento italoamericano tan marcado,
Siempre que lo veo con sus expresiones y su voz, es como ver a un niño encerrado en el cuerpo de un adulto gángster. Y, y cuando lo ves desde esa perspectiva la serie es mucho más duro todo lo que ocurre, ¿no? Sí, Y sí, Tony Soprano es un personaje espectacular. Es en televisión de lo mejor que se ha hecho y obviamente que, por ejemplo, Walter White no existiría sin Tony Soprano. sí, definitivamente. Walter White, no sé, Boyan Horseman tampoco creo que existiría sin Tony Soprano o tipo de esos personajes medio que sabes que al espectador te da la sensación o el mismo show a veces te da a entender que están mal y aún así por alguna razón deseas o te identificas con ese personaje a pesar de todo. No sé, me parecen fantásticos sencillamente. Y, y sí, ¿y cuál sería el personaje? Si tuvieras que diseñar un personaje, ¿cuáles serían tres pilares en los que basarías a un personaje de una historia tuya? Hostia, ¿cómo? O sea, personajes de los que basaría yo. O sea, en una historia tuya propia, que construyeras un Ujú. personaje, ¿qué Sí. tres pilares les pondrías para a ese Vale. personaje? ¿Qué tres personajes? Ujú, Uf. Eh, Obviamente un sentido de empatía. Me gustaría crear un personaje empático. Es algo que no suele verse en las películas, sobre todo últimamente. Es como se suelen crear personajes muy cínicos y la empatía es muy superficial siempre y se pasa muy por alto y parece que no existe nunca, ¿no? Parecen robots, ujú. androides todos. Sí, sí. Entonces yo diría que lo importante sería la empatía. Lo segundo, me gustaría una masculinidad bien marcada. Creo que también eso se está, bueno, no es que se esté perdiendo, pero las masculinidades actualmente se representan de una forma mucho más básica y simple, a través de un hombre fortachón y muy macho que va a la guerra o que va a defender a su familia, cuando hay masculinidades que me interesaría abordar mejor, como la de Rick Blaine o la de Jeff Gambardella o eh, la de precisamente no me acuerdo ahora el nombre, pero el cura de Fleabag. Em, Ese tipo de masculinidades son las que me interesaría abordar. Eh, y luego un tercer pilar, yo te diría que el, la imaginación. Me gustaría un Imagínate. personaje muy abstraído. Mm, un personaje muy abstraído, con su propio mundo, en el que él establece sus reglas. De algu- Algo así metanarrativo. Mm. Y de alguna manera hay parte de Jordi, como ya Jordi, dentro de un personaje que creas. ¿Crees que pones en cierta forma parte de ti mismo en cada personaje que creas? ¿O a veces sale simplemente de otros sitios? Bueno, el primer personaje que escribí fue una mujer, una madre alcohólica de 55 años que trabajaba como inspectora en una comisaría. Ujú, Es la primera película que escribí, que es un largometraje, un thriller policíaco, que se llama Eternia. Y ujú. al escribir ese personaje pude poner muy poco de mí porque es que no soy yo así. Era Claro. una persona muy rabiosa, muy impulsiva, muy poco preocupada por los demás, muy alcohólica, no es mi caso. Ujú. Pero es indudable que siempre que estás escribiendo un personaje va a haber algo de ti dentro de ese personaje siempre, porque al fin y al cabo lo que tú escribes es tu visión del mundo y tu visión del mundo es unipersonal. Entonces siempre vas a dar parte de ti en tus historias. Claro. Pero, y esa parte que quizá no es tan tuya, por ejemplo, dijiste un personaje que no eres tú o que no es uno mismo. ¿Cuál es el proceso para poder entender a un personaje que desde tu perspectiva no lo podrías hacer porque no eres tú? Conocer a personas similares. Mm.
¿Has basado personajes en personas de tu entorno o Obvio, familiares, obvio, obvio. amigos? Sí, 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 sí. Y también, no solo eso lo hacen todos los guionistas. Al final, el consejo que doy siempre que me preguntan sobre qué escribir, o cómo empezar a escribir, o cómo empezar a contar una historia, tengo dos. Lo primero es de qué quieres hablar, ¿no? O sea, ¿qué quieres contar? Porque no es, no, quiero hacer un thriller de un atraco de no sé qué. Y es como ya, vale, pero ¿qué quieres contar de ese atraco? ¿Por qué quieres contar un atraco? ¿Qué te llama la atención de contar un atraco? Tú lo que quieres hacer es copiar a Guy Ritchie o copiar a Tarantino, hacerme una historia que parezca más o menos interesante porque está desordenada temporalmente, pero no me quieres contar nada. Simplemente quieres hacer una película que tenga éxito. Y esa no debería ser la meta para un escritor. Un escritor tiene que querer contar algo. Y lo segundo es vive. Un guionista si no vive no es guionista. Es imposible ser guionista si no vives. Imposible. El vivir te da conocimiento, el vivir te da, es esa toque de creatividad, ese elixir el combustible, mejor dicho, para decirlo así, Mira, para poder si no escribir ese sales a libro. la calle, si no sales a la calle, no vas a saber nunca cómo es el mundo real. Y se necesita el mundo real para las historias. Es verdad. Porque el arte imita la vida, no las convenciones. Una pregunta muy existencial quizás suene, pero ¿cómo definirías tú, cuál es tu concepción de arte en ese caso? El arte es una expresión que busca a través de una intencionalidad narrativa o estética transmitir un mensaje al espectador. El mensaje puede ser una emoción, puede ser un, un manifiesto ideológico, puede ser una crítica, puede ser una denuncia, puede ser cualquier cosa, pero tiene que tener un mensaje, tu arte. El arte es una expresión que sin mensaje es vacío. ¿Cuál es el mensaje que Jordi trata de mandar al mundo con sus trabajos? ¿Qué dirías que tú es el mensaje principal o es variado también? Todas mis obras, según las estoy abordando ya y madurando con el tiempo, son una denuncia al sistema y a las élites. Al final, todas mis historias siempre acaban con esa moraleja. El de no seguir, no seguir el mismo sistema, el mismo mundo, las mismas cosas que se hacía antes, sino romper un poco esa. Sí, ya que somos dos La fanáticos moraleja de los mis dos. historias, la moraleja de Ujú. mis historias es no te fíes del sistema. No te fíes del sistema. Ujú. ¿Tomarías la frase de, ya como decía, ya que somos dos fanáticos de Juego de Tronos, tomarías la frase de Daenerys de romper la rueda? Es, ya quedó anticuado eso. Bueno, es una frase muy inspiradora, pero hay formas y formas de romper la rueda, ¿no? ¿Cómo rompería Jordi la rueda? ¿Cómo cumpliría la misión de Daenerys, Jordi? Bueno, por la fuerza de las armas siempre hay que hacer cosas, pero no quiero que te cierren el podcast, tío. Ok, entonces te lo reservas por ahora, de quizá en el futuro, quizá. Así que para ir terminando, eh, ¿qué sería lo que Jordi le diría a este pequeño público de este podcast? Un consejo final, una frase final, algo con lo que un artista cerraría su pieza de arte. Ay, qué bueno. Pues mira, te diría que una frase que, bueno, hace unos meses, unos cuantos meses, en diciembre, si no recuerdo mal. En diciembre fui a una universidad aquí de España, en Elche, porque me invitaron a dar una charla bueno, acerca de la creación de contenido en Internet, respecto al cine, al periodismo y tal. Y estaba en un aula con gente que está estudiando un doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. Y al final la conversación, como era muy libre, acabó tornándose pues en consejos sobre el arte, sobre el artista, sobre el escritor, sobre la creatividad.
y recuerdo que quedó un titular de puta madre. Recuerdo que ahora si buscas, bueno, si buscas Jordi Maquiavelo en Google te aparecerá alguna entrada de una noticia con el titular Ujú. y yo creo que es mi espíritu ahora mismo, es mi espíritu animal esta frase. Y es: romped las reglas y os harán caso. Wow, Bueno, poderoso. romped o quebrantad, cualquiera de los dos. Creo que el titular era quebrantad las reglas y os harán caso. Yo creo que es el mejor consejo que puedo dar, sobre todo a, a todo tipo de público, porque al final romper las reglas no debería ser algo inherente a la juventud, debería ser un lema de vida para toda la vida. Wow, la verdad, muy poderoso. Y sí, de puta madre, la verdad, el lema. Yo, a decir verdad, quisiera tener un póster sobre eso. Me inspiraría mucho, ¿sabes? Imagínate despertar todas las mañanas y lo primero que veas al frente tuyo sea quebrantad las reglas y os harán caso. No, de puta madre te sientes, ¿no? Para salir al mundo. Así que, nada, Empoderado. empoderado a más no poder. Pues sí. Jordi, ha sido, diría un gusto, pero ha sido desde un honor a un placer cada frase existente. Ha sido tenerte en este podcast. No descubro nada diciendo que eres un comunicador fantástico, una persona con muchísimo talento y me alegra como no tienes idea haber podido conversar contigo en esta oportunidad. Espero que hayas disfrutado del tiempo aquí casteando un poquito. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. El honor es mío, tío. Gracias por invitarme. Y nada, ha sido un placerazo, tío. Siempre, como ya dije al principio, siempre es un placer hablar de cine y hablar de estos temas que me gustan y que siempre dan vida, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y a mí el cine me da vida, la verdad. Y tenerte aquí es la hace que esa vida tenga otra sazón, ¿sabes? aún más, aún más. Sinceramente sigo sin creer. O sea, si no escuchara tu voz por un momento, creo que ya eres una IA que realmente no sé si tú eres tú. En este punto de la vida, yo ya me, yo sigo preguntándome si de verdad está aquí Jordi Maquiavelo. Bueno, sí está y ha estado mucho. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias, Jordi. A ti, hombre.